Ya la tenemos entre nosotros a Candelaria Boto, que ya la podemos ver. Bienvenida, Cande, querida. Hola, ¿cómo están? Bien, un gusto, che. Economía para boludos, ¿está bien si digo eso? Yo prefiero decir economía, pero piola, porque en Bien, realidad nadie es boludo en economía, todos nos manejamos tal cual. con un Economía poquito. pero piola me gusta. A partir de Bien. ahora ya abro el WhatsApp 11 54 74 06 68. Cualquier pregunta que se les ocurra, nosotros tenemos bastante para Cande, pero antes de hablar con ella, tenemos una presentación para Cande y queremos que la vea juntos, Cande. A ver si coincidís o no. Es Nachito, el que recién fue bardeado por eBay, el que te va. Ok, Candelaria, A a ver, ver. Cande. Candelaria del área voto. Candelaria Voto es economista pero piola. Y eso ya está. Me encantó. Candelaria Voto sube unas historias destacadas que están muy buenas porque te habla de la DEVA, que será la devaluación, No es lo que yo entendiste un entendí. carajo. También te habla del dólar. Te explica para gente medio salamena, como yo. Salamena, sí. Te explica qué hacer con el dólar. Tenés unos pesitos de más. Conviene comprar, conviene vender. Yo no entiendo nada. Prefiero preguntarle a Candelaria. Default. Bueno, esta gente que te explica todo para que entiendas y no te la complica. Bueno, Candelaria Voto. Acá la vemos regia, espléndida. Con su pelo medio parecido al pelo de la sirenita, de Ariel. Bueno, puede ser. Acá posando, te pongo un like. Nada, Candelaria Auto, explícame, quiero saber algo de la criptomoneda. Todo el mundo me habla de criptomoneda. Bueno, te pregunto a vos, Barral, no molestes. Bienvenida. A nadie dice nada. Excelente, bienvenida, Cande. Bienvenida, Bueno, buen día. gracias. Muchas gracias por ese videito. Es muy raro que ver tu red desde un tercero. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Che, Cande, te voy a meter primero en una pregunta que veníamos hablando hace rato en la semana eh, y que coincido con cuando hablo con mis amigos, no sé, tenemos más o menos, ¿cuántos años tenemos, Cande? Somos más o menos la misma 28. generación. Y estamos iguales. Eh, lo difícil que es hoy para un pibe de entre 20 y 30 años, y lo extendería a 35 también, irse a vivir solo, que te dé la economía con lo que es entrar a un alquiler de un departamento, con lo que gana un pibe de nuestra edad, y que siempre por ahí termina conviniendo irse a vivir en pareja, adelantando una situación que por ahí, acelerando una situación que por ahí no estás en condiciones, pero todo No, eso no querés. tiene que ver por la economía. Sí. Es un fenómeno que se está viendo un poco en todo el mundo que tiene que ver con las peores condiciones de vida, en el sentido de que por ahí antes alcanzaba un sueldo para pagar un alquiler e incluso ya bancar hijos, hijes y demás, y ahora es cada vez más difícil. Depende también las ciudades donde te ubiques y demás, pero hubo un informe muy interesante que salió el otro día en una nota de Infobae que decía que en Argentina se necesitan 27 años de juntar ingresos para comprarse una casa, ¿no? Como para ser dueño de tu casa, o sea, Imposible. Ahora, Cande, imposible. perdón, Sí, hola, mucho gusto. hola Nati, ¿cómo estás? Hola, ¿sirve comprarse un departamento? Porque, viste, yo escuché decir que después la rentabilidad, por si lo alquilás, que se necesitan 1000 años para lograr recuperar lo que... 1%. El 1% de rentabilidad tiene un departamento. ¿Sirve comprar un departamento? Si Bueno, podés, el si tema, podés. sí, se da todo ese escenario. El tema es que vos tenés que pensar si ese departamento lo vas a hacer como un uso de vivienda propia o si lo estás pensando como una inversión. En ese sentido, si lo estás pensando como una inversión, bueno, hay inversiones que son más rentables, pero hay ciertas comodidades de ser dueño de tu propio departamento que cualquier persona que se tenga que mudar cada 2, 3 años las conoce y son un garrón, digamos. ¿Y qué otras cosas son más rentables para invertir? Bueno, en realidad la rentabilidad es un gran depende porque depende del momento, depende de la tasa de interés, depende de cuánto tiempo quieras dejar quieta esa plata, porque hay gente que ahorra durante el año, no sé, para irse de vacaciones a fin de año. Entonces esa plata no es que va a estar inmovilizada, sino que la va a tener un tiempito y hay gente que la ahorra y no sabe si por ahí el mes que viene la va a tener que usar. Entonces lo primero que tenemos que saber es justamente cuánto tiempo no vamos a necesitar esa plata, la podemos dejar quieta, digamos, si son ahorros como para tener en la vida, si son ahorros para comprarme un auto, una casa o lo que sea, y en base a eso ver qué opciones tenemos. Es Y cierto que Argentina no tiene muy buena educación financiera, digamos, como que la gente suele ser bastante temerosa de invertir y demás.
Y hoy por hoy, Cande, viendo la situación como está, que tengo entendido que ha bajado, por ejemplo, el valor de lo que es el ladrillo, el metro y demás, porque bueno, crisis, crisis, crisis. ¿Qué opinas al respecto de comprar un departamento sí o te conviene más alquilar? Bueno, justo hoy en día, como decías vos, por la crisis económica, los precios de los inmuebles están bastante baratos. Porque si bien los inmuebles están en dólares, lo que se ve cuando analizás la serie en el tiempo es que varía mitad por la devaluación y mitad en pesos. Entonces, cuando hay mucha devaluación, el precio termina bajando un poco de los inmuebles y podría ser un buen momento para comprar inmuebles, no para vender. El tema es que, bueno, ¿cuántos pibes de entre 20, 30 y me extiendo en 30, 40 pueden comprar una casa? No, es que con suerte hoy por hoy, no sé, entre las expensas, el alquiler, estos nuevos contratos de 3 años donde la gente no te puede aumentar y te ponen un valor mucho más alto que cuando arrancabas y se te aumentaba cada 6 meses, es dificilísimo. Hay algo también de lo que hablábamos al principio, perdón, Cande, de lo generacional. Creo que todos nos criamos con, y más yo que vengo de familia Tana, con el techo, la casa. Lo primero es la... Total, Y eso sí. hoy en día me parece que ya no es así. O sea, no sé qué tanto conviene ahorrar para comprarte la casa, porque cuando no llegás más primero, y segundo, cuando llegás no termina siendo negocio. Bueno, el tema es que sí, o sea, por un lado hay un punto en lo que decís y como yo noto cierta como desánimo de decir como, bueno, ¿para qué voy a ahorrar? O sea, yo lo noto incluso con colegas, con gente que por ahí tiene buenos sueldos y demás, y dice, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si igual nunca voy a llegar a, no sé, 120, 150 mil dólares para comprarme una casa? El tema es que también parte de la educación financiera hace a la responsabilidad en el sentido de tener algún flujo de ahorros y demás, y eso ir creciendo el capital. Porque después, incluso si sos inquilino o inquilina, para mudarte necesitas un montón de plata, digo, para pagar los depósitos, para poder mudarte es un privilegio hoy en día en nuestro país. Sí, tal cual. Lo del alquiler es algo... Hay algo que está mal, no sé qué, pero hay algo que está mal para partir de la base del alquiler. Lo que hay que poner entre llave, entre primer mes de depósito, o sea, ya ni pensemos en comprar. Para alquilar también es una locura, pero locura de que tenés que dejar 3 sueldos y vos cómo haces para vivir si dejás 3 sueldos de arranque. Bueno, la ley de alquileres que salió este año, parece que fue hace 1000 años, pero salió este año, un poco quería regular eso. Lo que sucedió, como decía Flores, que terminó aumentando mucho el precio de los alquileres hoy, porque como después te van a aumentar anualmente y no semestralmente como se hacía antes, aumentó mucho el precio de alquiler, pero más o menos reguló el hecho de que no te pueden pedir, no sé, 3 depósitos y demás condiciones que antes sí exigían. Y era más complejo, pero sí, es muy difícil mudarse hoy en día y además, digo, hablemos del desempleo de la juventud, ¿no? Tipo, 1 de cada 4 mujeres de menores de 29 años busca laburo y no lo consigue. Entonces, tener en cuenta todos esos condimentos dan una situación muy compleja, especialmente para la juventud. Ande, perdón, Nico, ¿cuánto es hoy un sueldo promedio de un joven, más o menos? No sabría decirte el sueldo promedio de un joven, tendríamos que buscar. El tema es que depende vos donde lo busques, porque si vos buscas, ponele en el CIPA, que es donde se miden los sueldos de los trabajadores del sector privado, serían los trabajadores que están en las mejores condiciones, pues son los trabajadores que tienen recibo de sueldo, aportes jubilatorios, prepaga, digo, como las mejores condiciones. Y eso por ahí no representa todo el universo de la juventud. Porque muchas veces la juventud tiene laburos que son informales, que son esporádicos, hay mucho monotributo, mucho cuentapropismo, entonces es más difícil encontrar un número que represente bien a toda la juventud. Yo creo que un dato importante es el del desempleo, o sea que no tienen ingresos. Directamente. No, está dificilísimo. Yo tenía, por ejemplo, una amiga que revendía cosas tipo de bazar y demás, y con todo esto de la pandemia, la aduana, el esto, el otro, se le cayeron los proveedores, ¿entendés? Entonces de repente se quedó como que es un año muy duro para un montón de personas. Y hay algo que decía Flor al arranque, que decía esto de crisis. Yo, de todos mis 27 años, escucho que hay crisis. Hablás con mi viejo y te dice, nunca escuché que no haya crisis y que estemos bien. Hablás con mi abuelo y te dice lo mismo. O sea, es esto, no queda otro. O sea, es acostumbrarse a vivir así, me parece.
O sea, un poco vivimos en un país latinoamericano, no pretendamos ser Finlandia, porque eso no va a suceder, no les voy a vender espejitos de colores. Sí hubo años mejores que otros, hay una realidad. Argentina en particular, desde 2011, la economía está bastante estancada, digamos, como puede haber momentos de mayor crisis, como los últimos 3 años, pero desde 2011 hay un estancamiento bastante profundo, y entre 2004, 2005 y 2011 hubo un crecimiento. Por ahí ustedes, yo lo recuerdo de mi adolescencia, mis viejos son docentes y había más guita en la casa, digamos. Pero sí, son momentos de crisis, y acá ya no solo en un país latinoamericano, ¿no? O sea, el coronavirus, por ejemplo, impactó a todo el mundo. Bueno, todo el mundo está viviendo esta crisis. Hay un montón de cuestiones que nos hacen generacionalmente e internacionalmente, bueno, ciertas dificultades más obvias, como esto del hogar, de cómo nos vamos a independizar, con esquemas que ya no son la familia tradicional, no es que uno se junta y se casa a los 25 años y tiene 2 hijos y demás. O sea, hay quienes sí, pero no todos. Yo quería preguntar, estos días estuvimos hablando del impuesto a la riqueza, que se está hablando, se está debatiendo. ¿En qué consiste exactamente y qué es lo que se está viendo ahora? Bueno, el impuesto a la riqueza, que en realidad no es un impuesto, sino que es un aporte extraordinario, porque sería algo que se paga una única vez, y sería cobrarle, digamos, o que hagan este aporte personas que presentan en sus declaraciones de bienes personales más de 200 millones de pesos. La declaración de bienes personales, para quienes no la conozcan, es cuando vos superás cierto monto, tenés que hacer una declaración anual de eso y pagar un impuesto. Ese impuesto es bastante bajito. Propiedades, o sea, cosas que tenés que son tuyas, ¿no? En valor, digamos. Todo lo que tengas a tu nombre y que esté registrado, porque también hay mucha evasión en Argentina y en la región. Pero todo lo que tengas a tu nombre y que esté a tu nombre y no a nombre de otra persona, de tus hijos o lo que sea, bueno, entra en esa declaración de bienes personales. Y eso se evalúa a un precio, que generalmente no es el precio de mercado. Digo, no es que tu casa, si sale, no sé, $2 millones, no es esa la evaluación fiscal. Por ahí la evaluación fiscal es $1 millón o $500,000. Claro. Bueno, cuando todos esos bienes suman 200 millones de pesos, entrarías en este aporte solidario y pagarías entre un 2 y un 3,5%, depende cuándo tengas. No es lo mismo tener 200 millones de pesos que 400 millones de pesos. Entonces la alícuota cambiaría por eso. ¿Y eso para qué es? ¿Eso que pagás, a dónde va? Bueno, eso justamente, como es un aporte extraordinario, tendría asignación específica, que quiere decir que no es que el Estado lo va a recaudar para pagar jubilaciones, sino que lo va a recaudar para becas Progresar, para instrumental médico, que se incluiría la vacuna, por ejemplo, para las pymes, subsidios a las pymes, y para la producción de gas. ¿Una sola vez o una vez por año? ¿Cómo es? No, el proyecto estipula que sea un aporte extraordinario por justamente la situación de la pandemia. O sea, que sería un aporte por única vez. Hoy en día tiene media sanción de diputados, o sea, todavía no es una ley, tendría que salir en Senado y después reglamentarse en Nación. Perfecto. Bien. Y obviamente, o sea, a favor y en contra, bueno, a favor más o menos entiendo, y digo, los que están en contra, ¿qué argumentos tienen? Los que están en contra lo que dicen es que en realidad esos bienes ya están gravados por bienes personales, digamos, como que la crítica más institucional sería, bueno, si vos querés hacer impuestos más progresivos, bueno, aumentar la alícuota, o sea, que paguen más por bienes personales, no generar un aporte extraordinario. Porque digo, estas personas, ponele que tienen más de 200 millones de pesos en bienes, ya pagan impuestos sobre eso, ¿o no? Como que esto es un impuesto más, eso es como también lo que se plantea. Claro, esa sería la crítica. Lo que se dice desde el otro lado es que, bueno, justamente es un aporte extraordinario por esta situación, entonces no tendría que ver con ese impuesto, pero ahí hace un poco a los argumentos. Yo ayer estaba viendo la sesión, que duró como hasta las 4 de la mañana, y muchos decían como, bueno, no es que uno tiene esos 200 millones de pesos y los tiene en efectivo en una caja de ahorro, sino que esos están bienes, justamente, están en bienes valuados. Entonces decía, bueno, hay ciertas personas que por ahí tengan que desarmar algún bien, no sé, vender un departamento, para pagar el impuesto. En realidad, digo, no sé qué tan real sea eso, pero de todas maneras, convengamos que un 2,5% de 200 millones de pesos no vas a ser menos rico por tener que vender un auto. Okay. Pero bueno, eso es otro de los argumentos. Igual, yo entiendo, pero es una paja, o sea, lo pienso yo, que muy lejos estoy de eso, pero digo, me imagino que vos tenés tus cosas, pagás tus impuestos y que de repente se invente algo que tenés que pagar, que por más de que si tenés todo eso no te significa tanto, pero es un montón de plata, un 3% de 200 millones de pesos son
como 9 millones, 8, 6 millones, 6 millones. O sea, hay un punto en lo que decís, que es un poco lo que se esgrime desde ese 0,02% de la población que tendría que pagar ese impuesto. El punto es que también durante la pandemia, como veníamos diciendo, ¿no? Esta crisis económica que afectó a todos, a todas, digo, los trabajadores, por ejemplo, con paritarias del 7% en un año de inflación del 30%, bueno, ya van a perder más del 20% de su salario real. Entonces, en realidad, en la pandemia todos estamos poniendo un poco de nuestros ingresos. Algunos ya lo estamos haciendo por la inflación y demás. Entonces, el argumento es, bueno, todos estamos poniendo, que los que más tienen también pongan. Claro. Perfecto. Y perdón, sigo, además de ese es un 0,2% de la población el que tiene esa, digamos, esa cantidad de bienes, dicho de alguna manera. 0,02%. 0,02, perdón. Todo el resto de la población aparentemente está digamos, está a favor del impuesto a la riqueza, o también de alguna manera, digo, argumenta, ¿se entiende lo que veo? O sea, solamente los que tienen esos bienes son los que se oponen, o hay otro sector de la población que dice, bueno, igual a mí tampoco me parece bien porque bla, bla, bla. Mira, yo la encuesta que vi así de opinión pública, era más del 70% de la población estaba a favor de la opinión pública. Después, si vemos los votos en el Congreso, hubo 115 votos en contra, la mayoría de Juntos por el Cambio, y radicales. Y bueno, lo que estaban en contra es justamente porque entienden que en esta situación no habría que aumentar impuestos, y desde el otro lado lo que se dice es, bueno, si cae la recaudación porque hay una crisis económica, vos tenés que salir a recaudar más impuestos porque tenés que pagar las cosas. Si hay que pagar el ATP, hay que pagar el IFE, eso, de algún lado esa plata sale. Perfecto. Excelente. André, te quiero hacer una pregunta. Obvio. Vos, que sos economista y la tenés clara en esta cuestión, ¿hay alguna data que decís, che, esto estaría buenísimo que la gente lo supiera para manejarse mejor o para sacar tal beneficio, para darse cuenta a tiempo de? Porque, no sé, a mí me encantaría saber un montón de eso, porque siento que es un universo tan enorme y tan complejo y hay tantos también como huecos donde, no sé. El que tiene un puchito que puede ahorrar, no sé, $50, $100 al mes, ¿qué hago con esto? No sé. Para mí hay dos puntos. El primero es aprender a organizar las finanzas personales, que parece algo muy estúpido y pareciera que todo el mundo la tiene re clara en eso, y es el problema basal, digamos, como vos tenés que saber cuánto te ingresa por mes, que es bastante difícil si sos monotributista y tenés trabajo freelance. Bueno, tenés que generar un promedio de tus ingresos y un promedio de tus gastos fijos, alquiler, luz, gas, digo, lo que tenés que gastar sí o sí. Ay, y después tus gastos variables. Ya desaprobé la tarea. Es un Excel, es sentarte una tarde y entender más o menos cuál es tu flujo de plata. Y en base a eso poder tomar decisiones de ahorro, decir como, bueno, quiero ahorrar tanto para esto, quiero ahorrar tanto para esto, poder fijar un poco más los objetivos. Lo que pasa muchas veces es que la gente está muy negada a todo lo que tiene que ver con números, entonces, nada, le dicen ingresos, gastos y es como, no, paja, no quiero saber nada de eso. Y en realidad es lo que más independencia económica te va a dar, saber cuánto ganas y cuánto gastas. ¿Sabés qué siento, Cande? Como que me contaba, ¿no? Una amiga cuando viajó a España, que allá como que siento que pasa mucho en nuestra cultura, perdón, es Budín que me trae el pececito para que se lo tire, que hay mucho tabú al respecto del dinero. Por ejemplo, vas a España y la gente es como, ¿cuánto cobras por mes? Y acá es como, ¿cómo me estás preguntando eso? ¿Es tan normal allá? ¿Allá es así? Sí, allá es como que, viste que vos recién mencionaste y dijiste, cuando le hablas de ingresos a la gente y de egresos y demás, es como que ya no quieres saber, y a mí un poco me pasa, eso es como, ay no, o a veces te incomoda hablar de plata. ¿Puede ser por nuestra cultura esto de que decía Nico, que vivimos de crisis en crisis, o de dónde crees que eso se acarrea? ¿Está bien que te pregunte esto? O sea, no sé si te voy a poder dar la respuesta correcta, pero sí puedo dar la propuesta de que hay que hablar de guita. Es re importante hablar de plata. Yo noto mucho en términos de género, por ahí los chabones están más acostumbrados a hablar de plata que las mujeres, y es algo re importante. Y en cuanto a colegas, digo, es re importante poder hablar de cuánto se cobra o demás. Yo estoy en comunicación con colegas que hacen lo mismo que yo, y si tengo que pasar un presupuesto o algo, les pregunto. Y está buenísimo, porque si no uno podría estar pasando o una locura o algo muy por debajo de lo que podría pasar. Digo, es una herramienta que podemos y tenemos que usar porque nos va a servir para los dos lados, ¿no? Como romper un poco esa cosa de, no te digo cuánto gano, no te digo cuánto tengo, no te digo, como esa vergüenza, y poder hablar más transparentemente.
Yo creo que aparte pasa que hay como una vergüenza a ganar más, vergüenza a ganar menos, tipo, nunca querés, viste, hablarlo con el otro, no querés ni decirle de más ni de menos. ¿Por qué pasa eso como una incomodidad? Yo, mientras lo decía, digo, también en Argentina y en Latinoamérica hay tanta informalidad y tanta evasión impositiva, porque todo lo que no se registra no está pagando impuestos, que creo que también tiene que ver un poco con eso, ¿no? En realidad, si uno tiene mucha plata y paga los impuestos, no hay ningún problema. Digo, el problema está con la evasión fiscal, digo, no es un problema tener mucha plata o tener muchos ingresos o lo que sea. El tema es lo que haces con eso y cómo lo manejas para el resto de la sociedad. Digo, Cande, no hola, debería ser un Cande. problema en sí. Acá Hola, Nacho de producción, ¿todo bien? Yo tengo una Bien. pregunta con esto que decías. No sé si pasa solo acá en este país o en los demás países, porque parece, o parecería ser, yo no entiendo, vos me dirás, que es mucho más caro para una empresa o para alguien blanquear a otra, ¿no? Cuando, por lo menos en mi opinión, debería ser como mucho más simple para que todo sea más ¿Blanquear prolijo, que por un así empleado decirlo. decís? Claro, blanquear un empleado. Sí, para mí está buenísimo esto del aporte solidario y demás para hablar de impuestos, en el sentido de que nuestra estructura impositiva actual, la de hoy, es muy regresiva porque el impuesto que más recauda es el IVA. Y el IVA lo pagamos todos y todas, no importa cuánto ganes. Si no ganas nada, igual pagas IVA. Un porcentaje. Y por el otro lado hay muchos impuestos que presionan a los sectores medios y sobre todo a las pymes. Digo, hay muchos impuestos, mucha cantidad de impuestos, tanto a nivel nacional como provincial, como municipal. Y eso hace muy complejo, digo, poder tener una pyme y pagar todos los impuestos y demás. Entonces, por ahí habría que simplificar un poco eso, pero para poder hacer eso y poder mantener la recaudación, sí o sí hay que presionar más a quienes más tienen, o sea, hacer una estructura que sea más progresiva y que el que tiene más plata pague más impuestos y el que tiene menos plata pague menos impuestos. Bien. Cande, tenemos un audio, a ver, de alguien que te quiera hacer una consulta. Escuchemos. Hola, buen día. Yo quería preguntarle a Candela si conviene poner la plata en plazo fijo y si conviene en cuál de los dos, si el tradicional o con el ajuste en UVA. Bien. Lo primero que voy a decir es que no me gusta nada que me digan Candela. Candelaria. O Cande, pero Candela es otro nombre. No importa. Ahí la respuesta va a depender justamente de lo que viene siendo la inflación. Los primeros meses, sobre todo en la pandemia, la inflación estuvo muy controlada por el parate productivo. Entonces mucha gente que puso plazo fijo UVA perdió contra el plazo fijo tradicional. Estos últimos meses del año, que la inflación está disparándose un poco más, va a convenir un plazo fijo UVA, mantenerlo 3 meses y que te den la variación de la inflación más el 1%, que un plazo fijo tradicional. Pero no es una respuesta válida para siempre, sino que va a depender de cómo se mueva la inflación y la tasa de interés del plazo fijo tradicional. Bien, qué clara que es, ¿eh? Ay, re sí. Tengo 1000 preguntas más. ¿Puedo hacer una pregunta más? Sí. Que viene un poco con lo que le habías consultado, Nico, que yo después medio que creo que te interrumpí. Habías dicho entonces que primero tenemos que tener, para ver dónde queremos invertir el dinero, una lista de ingresos y una lista de egresos, y después ponele que tenés un puchito, como decía ahí Nico, que podés ahorrar y te compraste tantos dólares o lo que sea. ¿Qué haces con eso? ¿Qué decís? Invertilo acá, ponelo allá, no hagas nada. Guardar los dólares. ¿Qué le dirías a mi tía Tita? Bueno, una vez que tenemos eso, lo importante es la pregunta que se viene, que es ¿cuánto tiempo voy a no necesitar esa plata? Si yo la voy a necesitar el mes que viene, bueno, por ahí me conviene un plazo fijo o un fondo común de inversión, que un fondo común de inversión es vos pones plata y un montón de gente pone plata que en realidad el monto es muy chiquita, yo por ahí pongo 1.000 pesos, 2.000 pesos, y esa plata se usa para comprar una canasta de acciones. Algo que puede hacer la gente y que es sencillo hoy en día, que no necesitas un broker para operar en la bolsa, es tener una cuenta comitente, que suena como algo muy complejo, pero en realidad son cuentas en sociedades de bolsa donde vos podés operar directamente con acciones y demás. Que puede ser no algo tan complejo, sino buscar vos qué es lo que necesitas. Por ahí no querés comprar dólares y por ahí compras CDRs, que son
papeles en pesos, pero que se evalúan al tipo de cambio del contado con liqui. No quiero súper complejizar esto porque por El ahí es quilombo una me la charla más recomplicó. pero básicamente podrías comprar acciones que están valuadas en dólares, entonces si bien no tenés dólares físicos, tenés algo que está valuado en dólares. Si el dólar sube, aumenta también el valor de esa acción. Digo, no todo es pesos o dólares, hay cosas un poco más complejas que también te pueden hacer ganar más plata, digamos. Excelente. Te hice doler la cabeza. No, está buenísimo. No, después te voy a escribir al DM. Cande, gracias por estos minutos, che, sos una fenómena y si nos permitís te vamos a seguir molestando algunas semanas para tocar estos temas que nos entran hoy y también mucha gente joven que nos escucha, que nos sigue y que estas cosas, es como decís vos, hay muy poca educación financiera en nuestro país y está bueno por lo menos un ratito charlarlo y despejar la duda que tenemos nosotros y el público. De una, me encanta, así que cuenten conmigo. Bien, ahí hay que seguir la lista, también candelaria.voto, ¿no? Con doble T y B larga. Exacto. Muchas gracias, Cande. Excelente. Sos una economía Muchas pero gracias, piola. César. Me encantó el nombre. Pero les quiero contar un poco de qué se trata el Gran Día, que la mayoría ya lo debe saber igualmente. Es un evento para ayudar a Fundación Sí y a Casa Ronald, donde McDonald's lanza la venta anticipada digital del Big Mac para su jornada solidaria, donde el 100% de lo recaudado, o sea, todo lo recaudado por venta de Big Mac, solo de Big Mac, el 100% del recaudado por la venta de hamburguesas en todo el país será donado a estas fundaciones, a la Casa Ronald y a la Fundación Sí del gran Manu Lozano, que hace un montón. Los clientes podrán adquirir su Big Mac solidario de la manera más simple y rápida y podrán canjear los cupones de compra presentándose en cualquiera de los locales de McDonald's de todo el país del 13 al 20 de noviembre inclusive. Por otra parte, como todos los años, los que quieran colaborar podrán también comprar el mismo 13 de noviembre la hamburguesa Big Mac por Automac, por el mostrador también, o pedirla a través de las aplicaciones de Mac Delivery. Todos los Big Mac que se compren del 13 al 20 de noviembre será donado el 100% a la Fundación Sí y a la Casa Ronald. Ahí en pantalla estamos viendo un código QR que si lo enfocan en este momento, de hecho lo voy a hacer yo ahora, si lo enfocás te sale un link que si tocas el link te lleva a, ya les digo, lo estoy haciendo en vivo, te lleva, mirá, ahí está, perfecto. A ver. Te lleva exactamente acá. Para que puedas comprarlo ahora. O sea, escaneás el código QR que está acá a la derecha nuestra y te lleva acá directamente para no solo que te comas el Big Mac, que es riquísimo, sino también para que ayudes a la Fundación Sí y a la Casa Ronald. Es un día benéfico de Gran Día, se hace un montón de tiempo, siempre por suerte formamos parte y el viernes vamos a estar formando parte desde Nadie Dice Nada, así que atentos que vamos a estar saliendo desde ahí. Dicho todo esto, voy a tomar un poco de agua. Qué bueno. Quiero hacer un comentario. Vale. La cantidad de McDonald's que hay en el país, pensá que todo lo que uno gaste comprando Big Mac se dona. O sea, realmente uno puede hacer mucho la diferencia comprándose un Big Mac que encima es alta hamburguesa. O sea...